Buen día, chicos, espero que hayan recargado pilas en estas vacaciones. Yo sé que son muy pocos las semanas, pero en fin, ya estamos aquí y les pido que cumplan con sus actividades en tiempo y forma, y hay posibilidad de que así nos vayamos de este segundo parcial y hasta el tercer parcial. Entonces, quien no entrega actividades, pues lamentablemente, y si no cumplen al 100% con sus actividades, ténganlo en cuenta que no se les va a regalar calificación, y pues va a reprobar cada parcial, ¿no? Entonces es muy importante, les pido de favor, papás, mamás, que también obliguen a sus muchachos a entregar sus actividades en tiempo y en forma, como se los pido. Pues bueno, aquí les voy a dejar un material sobre las ciencias sociales, un repaso para el segundo parcial. Toma nota, les voy a dejar también el link de este video y de la presentación para que en cualquier momento lo puedan hacer. Al final dejo un cuestionario que lo voy a estar subiendo en el modo. Ahí vamos a seguir trabajando. Habíamos visto ya la clasificación de las ciencias y vamos a ver cómo nacen las ciencias sociales, en qué momento. Eso es algo muy importante. Y esta clasificación de las ciencias se hace para saber cuál es el objeto de estudio. Así tenemos las ciencias formales, que estudian lo abstracto, que son las matemáticas, la lógica, el razonamiento, que busca una respuesta verdadera, y la informática, que también se encuentra, que es parte de la lógica, ¿no? Y de las matemáticas. Las ciencias naturales se clasifican en dos: ciencias físicas y biológicas. En cada una hay muchas ciencias, y lo que nos trae acá es acerca del analizar acerca de las ciencias sociales. Estudia el comportamiento humano a lo largo de la historia, y aquí están algunas de sus ramas. Así queda un mapa conceptual. Les pido que lo analicen, lo transcriban en su libreta para tener evidencia de que ustedes están estudiando. Otro tema que venía en el libro era la influencia y la herencia de la conquista. Yo aquí puse unas preguntas. ¿Cuánto sabes de nuestra historia? Hay quienes dicen que hay países que se han especializado en ganar y en otros perder. ¿Qué crees tú que nos ha sucedido a nosotros? ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¿Y qué sería lo más valioso que hemos perdido? Para adelantarles, yo creo que hemos perdido a lo largo de nuestra historia la esperanza de que podemos ser una nación, de una potencia. ¿Debemos olvidar nuestra historia? Yo pienso que no. Hay quienes afirman que sí, que debemos de olvidar, pero yo les pregunto, ¿pueden olvidar ustedes su niñez? Aunque sea lo más traumático, pero siempre vamos a recordar esa niñez. Es más, se recuerda más cuando nos va más en la vida, nos va dando lecciones, y cuando nuestra niñez es difícil, pues lo vamos a recordar para todo el tiempo. Pero no podemos olvidar, no debemos olvidar. La influencia que trajo la conquista ha sido mucha. En este caso se transformó la agricultura. Acuérdense cómo se cultivaban las tierras antes, ¿no? Con asadón, a mano, todo, ¿no? Y sin embargo, al llegar los españoles, traen consigo la tecnología, que también es un desarrollo del arado. Aquí no se conocía el ganado, entonces se trajo la yunta y el arado, ¿no? Y ahí estamos hablando de la economía, estamos hablando de la historia. Se transforma también la forma de gobernar, la lucha de poderes se da también aquí, ¿no? Por supuesto que ellos, como un país conquistador, nos impone todo, ¿no? Nos impone una religión, nos impone una forma un lenguaje, que lo vamos a ver más adelante, y por supuesto que cambia la educación, la forma de pensar.
Y ahí estamos hablando de sociología, lo puse con una S. P, política. En esa parte de la economía, acuérdense que en la economía no le interesa estudiar el dinero, no estudia el dinero, estudia la producción, la extracción, producción, comercialización y distribución y consumo de los bienes y servicios que un país, que una nación, que un lugar determinado hace. Pues en la Nueva España vino nuevos productos de Europa, el trigo fue uno de los más conocidos, que ya conocemos que se deriva la harina, pero de aquí también se fue hacia Europa el maíz, el frijol, chile, calabaza, amaranto y muchas cosas de aquí se fueron. Como los españoles veían que los indígenas no podían trabajar, no era el mismo ritmo que los esclavos europeos, principalmente los negros, pues se traen los negros. Y aquí se hace un tipo de mestizaje, que más en otra materia llamado Historia de México lo vamos a ver, y que se da una gran diferentes tipos de razas, ¿no? El mestizo es una, el castizo, lobo, chino, zambaigo, etcétera, etcétera. Bueno, también ahí influye mucho las ciencias sociales, ¿no? Como para entender este fenómeno. Principalmente una materia que se llama sociología. Así nos dejan una herencia cultural, lo que hoy nos da una identidad, una lengua, religión, las festividades, ¿sí? La adoración de ciertos rituales, cultos, pues. Y así nace un nuevo México, ¿no? Ese tiempo es llamado de cuando vino los españoles, se llamó la época colonial o virreinal, que duró de 1521 hasta 1821, 300 años. Por supuesto que hubo muerte, saqueo, no fue fácil, no se la vieron fácil los españoles. E incluso en 1810 ustedes recordarán que se da la independencia y también surge el pueblo, se rebela, pero al final de cuentas es capturado aquellos líderes en su momento que querían un diferente rumbo de nuestro país. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis y una comparación con 300 años de dominio español de la época colonial, acuérdense, 300 años, contra 30 años, los últimos 30 años que hemos vivido México. ¿Dónde creen ustedes que ha habido más muerte y saqueo? ¿Sí? En los últimos 30 años. Acá está una cifra, homicidios por sexenio, son en miles de personas. Solo puse 3, es Vicente Fox con 60,000 homicidios en el año, en su sexenio, Calderón con 121,000 y se lo lleva el récord, 156,000 homicidios en su sexenio de Enrique Peña Nieto. Ni en la época colonial, puse aquí, o sea los 300 años, hubo más muerte que en los últimos 30 años. Miren eso. Por otro lado, el robo, ¿no? Que ya sabemos, principalmente con la gasolina, ¿no? Se manejó que el huachicol era el mayor robo que había en los últimos sexenios. Sin embargo, vean la gráfica cómo tiende a incrementarse desde Salinas, desde el 94 hasta casi hace 2 años, ¿no? Hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? El 62% de eso. Entonces el robo ascendió nada más hablando del petróleo, ¿sí? De la gasolina principalmente, ¿no? Como estaban toda una mafia de políticos en favor de robar, de saquear el país. Ahora compárenlo, tampoco en los 300 años se vio de ese robo enorme como en los últimos 30. Entonces yo creo que hemos perdido aquí el objetivo de nuestra nación, principalmente con los políticos, y como sociedad estamos también obligados a prepararnos a que no nos engañen y hacer las cosas correctamente. Tú como alumno, yo como profesor, de hacer las cosas bien y poner en mente que nada nos va a comprar, ¿sí? Es cuestión de idea nada más, ¿sí?
Y todo esto nos trae una mentalidad como mexicanos que siempre, si vamos a un templo, no importa cuál sea la religión, siempre estamos, el mexicano siempre pide, ¿sí? Señor, dame trabajo, Señor, dame salud, Señor, dame, ¿no? O Virgencita, pero nunca da, nunca ofrece. Voy a tratar de ser, o voy a mejorar como profesor, y como alumno vas a dar lo mejor como alumno, como hijo, como obrero, lo que sea, como campesino, vas a dar lo mejor. Voy a hacer todas las cosas para ser el mejor, ¿sí? Contrario al japonés, que siempre está dando, ¿no? Cuando ellos quieren aumento de su salario, no hacen huelga, sino que trabajan más. Entonces el mexicano es diferente. Viene otro tema también, ya con eso habíamos cerrado, pero que repercute también a nosotros. Aquí se llamó el conocimiento científico desde la Ilustración hasta nuestros días. Como bien sabemos y han leído que la Ilustración fue un movimiento cultural y que no solo influyó influyó en la ciencia, sino también en la filosofía, literatura, en todo el aspecto. Sabemos que ocurre en Francia. Y su principal objetivo de discusión fue el racionalismo, el uso de la razón para cambiar. Por supuesto que esta idea favoreció a los reyes mandatarios y se creó una nueva idea. Así nació el despotismo ilustrado. Más adelante vamos a ver un pequeño video. El despotismo ilustrado se reduce en esta frase, bueno, aquí les puse que es una forma de gobierno que busca conciliar el absolutismo. El absolutismo es, si no entienden, les pido que me escriban el concepto en su libreta. Son los reyes, un mandatario nada más, y que toma la idea de la ilustración, supuestamente el uso de la razón, ¿no? Surge en la segunda mitad del siglo XVIII. Y decía, una de sus ideas era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Les hace una analogía, si hacen una analogía, es como si estuviéramos viviendo la Ilustración en el tiempo de Peña Nieto hacia atrás, ¿no? Supuestamente era para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? No se llamó ahora despotismo ilustrado, pero sí se llama neoliberalismo. ¿Sí? Busquen también el concepto de neoliberalismo, ¿qué es? Más adelante les voy a explicar muy general. Aquí hay un mapa conceptual que me gustaría que lo transcribieran también para que lo estudien. Aquí habíamos dicho que es una forma de gobierno que busca conciliar el absolutismo, la idea de la Ilustración, y que su repercusión estuvo en la justicia. Se redactaron nuevas leyes, se suprime la tortura, se eliminó la pena de muerte. Bueno, eso es algo bueno. En la educación se le brinda a la clase popular, al pueblo, la educación gratuita, ¿sí? Obligatoria, y que también va a traer consigo un objetivo detrás de todo eso, ¿no? En la religión cambia, en su economía, en la administración. Eso fueron las reformas que también en la época colonial repercute en nuestro país. Se llevan a cabo esto, ¿sí? Nuestra economía en aquel momento creció. Bueno, aquí les decía cómo nace la educación. Hablar de educación se remonta hasta con los griegos. Ahorita lo vamos a ver así muy general. Lo toman apunte, lo vuelven a regresar las diapositivas, el video también. Que es el despotismo ilustrado, dice que tenía que ser pública. El Estado debería de dar esa educación gratis y obligatoria. Vamos a ver el video. Voy a subir el volumen para
Perdón por la tardanza, pero es un video, es una película de dos horas. Esta no, esta parte que viene. Permítame. Casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. Chicos, una disculpa. El video se detiene, yo creo que porque estoy grabando la clase. Entonces les pido que les voy a dejar el link y les voy a pedir que lo vean por ustedes mismos. Es una película de 2 horas, pero comienza a los 15 minutos lo que quiero que vean y termina a los 19 minutos. Entonces el link, el video lo abren, pero se brincan hasta el minuto 15 y ven hasta el 19 y toman apunte de lo que dice, y es algo muy importante que habla sobre la educación, cómo evolucionó, cómo nació en esta época del despotismo ilustrado. Si quieren ver toda el documental, es magnífico también, lo pueden hacer. Bueno, vamos a continuar. Todo esto se va a resumir en una palabra que aquí veían: el progreso. ¿Es realmente un progreso? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué sería un progreso? El progreso entienden como que hay más productos y yo puedo tener acceso a ello. ¿Sería eso progreso? Pues si nos vamos al diccionario de economía o una definición de progreso, significaría avanzar. El progreso sería avanzar. Y la pregunta otra vez, ¿hacia dónde? ¿Sí? A facilitar las cosas. Y pareciera que en estos tiempos el progreso ha sido todo en beneficio de un sistema, el sistema capitalista, ya lo sabemos, ¿no? Y que trae consigo un problema mayor si no estamos conscientes de nuestros consumos y caemos en un exceso de consumo. A eso se llama consumismo. Es decir, ya no nos basta tener un producto, sino muchos, el más nuevo, el más caro, ¿sí? Las marcas, lo que ya en algún momento les había explicado. Entonces yo no me conformo con un par de tenis de mexicanos, yo quiero un Reebok o un Nike, y caemos en ese problema del consumismo. Entonces, ¿realmente ese es el progreso? Los dejo de tarea también que busquen qué significa el progreso. Esta parte de la ilustración repercute en América Latina, por supuesto. En nuestro país, el mayor aportación que fue en el cambio educativo, como ya lo van a ver en el video. Muchos tuvieron accesos también, pero el gobierno, vamos a pensar así, el sistema estaba diseñado para armar un grupo de profesionistas con una finalidad de contribuir también al mismo país, pero también que se podría manejar, ¿sí? Logrando estudiar, se desarrolla la medicina, la botánica, la ciencia física, y el principal objetivo era de transformar a hombres útiles hacia el Estado, que realmente haya una aportación hacia el país. Esa es la mayor aportación que hizo la ilustración en América. Montesquieu, Voltaire, Rousseau fueron los que exponían una igualdad
formal ante la ley. Querían liberar, que eso quiere decir la abolición, de los privilegios, una igualdad civil y jurídica para todos, la necesidad de un gobierno constitucional sobre la división de poderes públicos y la libertad de la igualdad para todos. Nace así también la idea de la independencia en nuestro país, ¿sí? Gracias a esto, estoy hablando, fíjense bien, estoy hablando de 1700, siglo XVIII, ¿sí? Que estos 6 expositores ya tenían ese concepto de diferente, ser iguales ante la ley, ¿sí? Tener los mismos accesos. Las lecturas de estos textos estaban encaminadas a transformar la mentalidad de los hombres, que estaban arraigadas en la escolástica, una manera de pensar diferente de la Edad Media, ¿sí? Pretendían buscar la emancipación, la liberación del ser humano, ¿sí? De la religión, de la metafísica, etc. Y por ahí viene entonces un ponente, que hay un tema en su libro también que lo tienen que estudiar y leer para este examen, los campos de estudio de las ciencias sociales y sus métodos de investigación. Vamos a ver aquí nada más 2, uno que es la sociología, que es la base de las ciencias sociales. El expositor importante en aquel momento es Augusto Comte, que hace una propuesta clasificando en 3 estados. Va a venir después Carlos Marx, que ya hablamos en una clase del materialismo y cómo el hombre en su lucha se da una lucha de poderes entre los que no tienen y los que tienen. Viene Emile Durkheim, que va a decir que las ciencias sociales se basan en los hechos, en las acciones del hombre. Max Weber va a venir con una sociología analítica, va a analizar mucho de esto. Nos quedamos con Augusto Comte, que dijo que la sociedad pasa por estos 3 estados: uno teológico, metafísico y positivo. Si dan cuenta, aquí teológico es una adoración hacia los dioses, metafísico entra ahí la filosofía, y positivo algo sobre las ciencias. Aquí hay un mapa conceptual de Augusto Comte. Dice que lo teológico es lo ficticio, provisional y preparatorio, y en él la mente busca la causa de los principios de las cosas. Hay en él 3 fases: fetichismo, aquellas personas que creen en los amuletos, por ejemplo, me va a dar buena suerte la pata de venado, una herradura pegado en la puerta de la casa, ¿sí? Eso me va a dar. Metafísico, es abstracto, esencialmente crítico, de transformación interna, que explica la esencia y sus causas. Hablo de más filosofía ahí, que va a dar paso al positivo. Lo positivo es busca los hechos y sus leyes, atiende él, no solo la parte de la filosofía, sino se va a los hechos también, y nace la ciencia. Es decir, para Augusto Comte, la ciencia va a venir a cambiar nuestra sociedad, y así lo ha sido. La ciencia cambia la sociedad, ¿sí? En todos los aspectos. Vean ustedes que han nacido en una época de la era digital, donde se maneja estas herramientas. Ahora lo estamos comprobando con nuestras clases, que son a distancia, tutoriales, etcétera, cómo nos ha facilitado. Imagínense este problema del coronavirus, del COVID-19, hace 20 años, ¿sí? Hubiera sido diferente la manera de llevar las clases, en dado caso de que nos hubiéramos quedado como en esta ocasión. Entonces la ciencia, vean, de la tecnología ha beneficiado para el servicio. Por supuesto que quienes hacen mal uso de esta ciencia, pues ahí trae consecuencias, ¿no? Bueno. Con esto cierro. Las actividades va a quedar en el modo, ya habíamos dicho. Revisen este tutorial. Cualquier duda, estoy a sus mejores disposiciones para comentarlo, resolverlo, y ojalá aprovechen las actividades que estoy dejando.
Les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima clase. Permíteme apagar el